Señor me estuvo inquietando acerca de un tema que seguramente muchos de ustedes no lo conocen. Se trata de controversias cristológicas. Es importante que empecemos a ver acerca de esas controversias que desde el comienzo de la iglesia el enemigo de Dios ha querido atacar el corazón, el centro de la iglesia, que es Jesucristo, su persona, su divinidad, su obra redentora. Pero el Señor permitió que desde el comienzo de los 21 concilios ecuménicos que ha habido en la historia, el primer concilio tratara un tema muy importante acerca de esta controversia cristológica, aunque en concilios posteriores que podemos ver posteriormente, se vieron otros temas de esas controversias alrededor de la persona, de la divinidad y de la obra del Señor Jesucristo. Ha habido dentro de el curso de la historia de la Iglesia muchas reuniones menores que le han llamado sínodos, pero que se llaman concilios ecuménicos. Ecuménico significa que abarca toda la tierra habitada y son asambleas de los obispos de todas las iglesias de la tierra habitada, y por eso se llama ecuménico. Pero de los 21 concilios ecuménicos, realmente solamente los primeros 8 se puede decir que son ecuménicos. A partir del concilio de Nicea, que fue en el año 325, en una ciudad cerca del Ponto Euxino. Ponto Euxino era el nombre antiguo del Mar Negro. Ustedes ven un mapa al norte de Turquía, hay un mar bastante grande, antes le llamaban Ponto Euxino. A la orilla había en Bitinia, una región llamada Bitinia, había una ciudad llamada Nicea. Y allí el emperador Constantino, miren, qué paradoja, era reunión de los obispos de la iglesia y sin embargo fue convocado por el emperador. El emperador Constantino no había sido ni siquiera bautizado, pero el emperador Constantino le interesaba más reunir a los obispos para dirimir esta controversia cristológica, no porque le interesaba la persona del Señor Jesucristo, porque era el sumo pontífice hasta su muerte de la religión del Estado, o sea, de la religión babilónica, que era la misma del Imperio Romano. ¿Y por qué convocó a este concilio? Porque era una fuerza, ya la iglesia era una fuerza poderosa, que si tenía un aspecto profundo controversial, una división, eso podía afectar la unidad del imperio. Entonces, él convocó. Él se había dirigido en cartas a los principales
actores de la controversia que estaban en Alejandría, Egipto. En Alejandría, Egipto, era una importante iglesia, un centro, inclusive que tenía una escuela teológico-filosófica. Habían 3 grandes escuelas, pero las principales eran la de Antioquía, Siria, y la de Alejandría, en Egipto. La de Alejandría tenía la característica de que tenía más tendencia de filosofías griegas, sobre todo de la corriente de los filósofos estoicos, platónicos y neoplatónicos. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Que las ideas platónicas, sobre todo, querían explicar las cosas de Dios por la razón y por la filosofía. Y ustedes saben que a Cristo y a Dios no se le conoce por la filosofía ni por la razón, sino por revelación. Entonces, habían grandes maestros como Orígenes allí en Alejandría, como Filón y otros, que engendraron estas ideas de que el Logo de Dios no era Dios. O sea, el Verbo de Dios no era divino, sino un ser creado. ¿Sí? Y Constantino le mandó carta a los actores principales, que era Arrio, un presbítero de la iglesia en Alejandría, y a Alejandro, que era obispo en la iglesia de Alejandría. Ya, ¿por qué digo uno que era presbítero y otro obispo? Porque ya había comenzado a crearse, no bíblicamente, sino por hombres, una diferenciación entre obispo y presbítero. Y eso no tuvo sino una profundidad a través de la historia. Y ustedes ven corrientes que se llaman cristianas, como la Iglesia Católica y otras entidades, donde obispo es diferente de un mero presbítero o sacerdote natural. Los obispos son jefes de los presbíteros. Inclusive se han creado en esa época, desde esa época, centros donde los obispos, habían obispos, digamos, en Roma, obispos en Jerusalén, obispos en Alejandría, obispos en Antioquía, que eran obispos de obispos, o sea, eran metropolitanos, grandes metropolitanos, y eso fue creando realmente un clero que lo vemos hoy, hermano, como si eso fuera de Dios, esas diferenciaciones. Pero bíblicamente ustedes saben que la iglesia local está compuesta, su gobierno, por varios obispos, que es lo mismo que varios ancianos, que es lo mismo que varios presbíteros o pastores. Esas 4 palabras se pueden emplear. Estas explicaciones ya las hemos visto acá, pero es importante por lo que estamos viendo. Vamos a entrar a ver esa, apenas es un abreboca, prólogo de lo que vamos a ver ahora. Entonces, les explicaba
que de los 21 concilios, el último concilio verdaderamente ecuménico, antes del cisma de Oriente, antes que la iglesia se dividiera en iglesia griega e iglesia latina, y la iglesia griega es lo que llaman las ortodoxas griegas, rusas, armenias, etc. Y la iglesia latina, que tiene al papado por cabeza. Hubo un cisma. Y el último concilio que hubo, realmente ecuménico, que todos eran convocados por el emperador. Todos. El último fue el último de Constantinopla. Hasta ahí ocurrió el cisma de Oriente y ya hubo concilio solamente convocado por el papado romano. Y el primer concilio ya convocado por el papado romano, aunque le llamen concilio ecuménico, no es ecuménico porque no abarca toda la cristiandad, fue el de San Juan de Letrán en 1123 en la catedral o basílica de San Juan de Letrán en Roma. Eso fue ya convocado por el papado romano. Después de eso no hubo ya un concilio ecuménico propiamente dicho, aunque el catolicismo le llama ecuménico hasta el Vaticano II. ¿Sí? Este es como muy pesado, es como lo que dicen un ladrillazo. Esto que estamos viendo es como un ladrillazo, pero hay que verlo, y después ver otros aspectos, repetir lo que hoy estamos diciendo, porque muchas veces, hermanos, no conocemos estos aspectos. ¿De dónde vienen los testigos de Jehová? Dicen, ¿yo qué voy a saber? Entonces hoy vamos a ver de dónde vienen los testigos de Jehová. ¿De dónde vienen los llamados unitarios? ¿Sí? Entonces, en ese concilio primero llamado Nicea, convocado por el emperador Constantino, un hombre que era el sumo pontífice de la religión del Estado, dicen que apenas se bautizó cuando estaba ya en articulus mortis, o sea, cuando se estaba muriendo. Entonces lo bautizaron. Pero él era el que convocaba, fue el primer orador en ese concilio de Nicea, tal vez para explicar por qué lo había convocado y demás. Y allí estaban Arrio, el presbítero que ya había sido excomulgado en un sínodo en Alejandría, Egipto. Estaba el obispo Alejandro de Alejandría, que era su oponente, y estaba el secretario del obispo Alejandro, llamado Atanasio. Él apenas era un diácono, o sea que él no tenía en ese concilio ni voz ni voto, solamente él le daba asesoría a su obispo, a Alejandro. Amén. Porque él fue, aunque no era uno de los conciliares, sin embargo, él fue el gran opositor de Arrio en su herejía. Entonces, ¿cuál es el motivo de esa controversia cristológica? Vamos a ver un poquito de las primeras los primeros antecedentes y primeras causas del arrianismo. No se olviden de esa palabra, arrianismo.
arrianismo, arrio. ¿De dónde había tomado Arrio esas ideas heréticas? Diciendo que el Señor Jesucristo era un ser creado por el Padre, no era Dios. Entonces digamos esto, hermano, le estoy diciendo unas cosas, como les digo, lo que llaman un ladrillazo. Esto es un ladrillazo, pero tenemos que darle duro con este ladrillazo, porque nosotros tenemos por lo menos las cosas más interesantes de esto hay que hablar. Amén. Había un heresiarca en Antioquía de Siria llamado Pablo de Samosata. Era obispo de Antioquía y era lo que llaman monarquista racionalista. O sea, defendía la unidad de Dios, pero negaba la trinidad de personas en Dios. No admitía otra persona que la del Padre. Entonces, por eso lo llaman monarquismo racionalista, porque lo ven con la razón, no con la revelación. Amén. Cuando hay un monarca, la única voluntad es la del monarca, la monarquía. Por eso a esta tendencia de esta herejía le llaman monarquismo racionalista. Negaba la divinidad de Jesucristo, Pablo de Samosata, diciendo que era un hombre ordinario en el cual habitó el verbo impersonal. O sea que el verbo de Dios era impersonal para él, y habitó en un hombre llamado Jesús. Así de sencillo. Entonces, explicamos, los monarquistas eran grupos antitrinitarios que surgieron durante ese siglo III. También eran llamados unitarios. ¿Por qué? Pues debe ser a causa de que del excesivo énfasis que le daban a la unidad numérica y personal de la deidad. Nosotros ahora vamos a ver unas citas donde las mismas tres personas, ellos se hablan el uno al otro en esa forma. Recuerden la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Padre, sí, le dice, Padre, que ellos, o sea, la iglesia, sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sí ves? Tú y yo. O sea, uno, unidad de Dios, pero trino en persona. Es necesario que yo me vaya para enviaros otro Consolador. Ese es el lenguaje de la palabra. Ese es el lenguaje. Ese es lo que transmite la palabra. Es parecido el caso de Sabelio, no igual. Sabelio, que vivió por allá en el año 215 en Roma, fue un presbítero y teólogo del siglo III que enseñó en Roma. Él era modalista. Sabelio era modalista, o sea, no creía en las tres personas, sino que ellos decían que Dios se manifestaba de tres modos, por eso le llaman modalista.
Padre se manifestaba, como el Hijo y se manifestaba como el Espíritu Santo. Negaban a las tres personas, pero no la divinidad de Cristo, que es diferente. El arianismo niega la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová, que ese es el origen del arianismo, niegan la divinidad de Cristo y niegan la divinidad del Espíritu Santo, diciendo que son fuerzas de Dios. En cambio, Sabelio, de ahí la palabra sabelianismo, Sabelio niega a las personas, no niega la divinidad, sino que son modos de Dios manifestarse. Por eso llaman el unitarismo, le llaman también modalismo. En cambio, el arianismo le llaman monarquismo racionalista. ¿Entendido? Perdonen que le... Sabelio no creían en la Trinidad y los unitarios, los pentecostales unidos, no creen en la Trinidad. Y Sabelio, que es el origen del unitarismo, sembró eso con Praxias y otros predicadores de esa época. En que sean tres personas diferentes. ¿Entendido, hermano? El arianismo es más profundo en su maldad. Por eso a los testigos de Jehová le llaman la peste negra. El día que esto salga, no importa. A la luz, yo asumo esa responsabilidad. Amén. Entonces, hermanos, seguimos. Ario sostenía que el Hijo tiene principio. Como negaba la divinidad del Hijo, pues tiene principio, fue creado según él. Pero que Dios es sin principio, lógicamente. Y que el Hijo es creado por el Padre, negando la divinidad del Hijo. Esto lo repetimos una y otra vez para que se nos grabe bien. Sostenía Ario que Cristo era de una sustancia diferente, solo parecida del Padre. Pero la palabra de Dios, y ahora vamos a leer, dice que el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia o esencia, la misma. El Dios Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que si nosotros negamos la Trinidad de personas en Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que difícilmente podríamos comprender la Trinidad económica. ¿Habían oído mencionar la Trinidad económica? Vamos a explicar un poquito. La economía de Dios, nosotros tenemos nuestra casa y en la casa hay una economía. En el país donde vivimos hay una economía. En Solosierra hay una economía. Aquí se administra una empresa, eso se llama una economía. Dios tiene en su creación una administración de su casa. La casa de Dios, digamos, la iglesia es la casa de Dios y Él la administra.
Eso se llama economía. De eikos casa. Y nomos leyes, normas. Hay normas de la casa. Amén. Si aquí en Solosierra no hubiera una norma, un contador y demás, esto sería un desastre. Yo creo que ya se habría acabado. Entonces Dios, que es Dios, también tiene su administración. Amén. Entonces, la Trinidad nos enseña esa economía de Dios. Se llama Trinidad económica. Amén. Entonces, su propósito, digamos, la administración de su casa, en todos los tiempos y actividades de Dios, han intervenido las tres personas de la deidad. En todo, las tres personas intervienen. Pero específicamente, ponle cuidado, específicamente se nos revela que el Padre mayormente interviene en la creación. Amén. Dentro de esa economía. El Hijo en la redención. Y el Espíritu Santo en la santificación y preparación de la iglesia, así como en la ejecución de la voluntad de Dios. Es necesario que me vaya para enviaros otro consolador. Entonces, ese consolador, que es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, es el que ejecuta ahora, el que tiene en sus manos ahora mismo la santificación de la iglesia para presentársela al Hijo en su venida. Entonces, eso, a grosso modo, hay libros enteros hablando de la Trinidad económica. Yo solamente les estoy diciendo a grosso modo estas cosas para entender lo que estamos viendo acerca de esa controversia cristológica. El diablo le apunta a acabar con la iglesia, acabando con la divinidad, según él, de Cristo, que es el fundamento de la iglesia. Amén. Entonces, se acaba con la Trinidad de Dios. Nadie entiende la Trinidad económica. Cómo ejecuta Dios, cómo obra, cómo administra su casa. Entonces, Dios el Padre es la fuente, digamos, universal de todas las cosas. Y Él tiene el propósito de habitar en su iglesia como en su casa. Tengamos en cuenta que nosotros somos la casa de Dios. Amén. Cuando éramos católicos nos decían solamente: llevemos al bebé para que lo hagan cristiano. Le echaban un poquito de agua y ya es cristiano. No teníamos ni siquiera idea al crecer quién era Dios, ni que nosotros fuéramos morada de Dios, porque no lo éramos, ni para qué habíamos venido, y cuál es el propósito de Dios con nosotros. Nada de eso sabíamos. Pero cuando empezamos a conocer a Cristo, hermano, y por eso este es un nuevo año que tenemos que empezar ya con cositas más profundas. Amén. Sabemos nosotros que somos la casa de Dios y que nosotros, aunque vivamos en esta tierra, debemos ya vivir bajo principios del reino de los cielos, donde Dios administra su casa en economía de Dios. Amén. Entonces, para poder Dios habitar dentro de nosotros, fue necesario que su Hijo se encarnara en la humanidad y nos redimiera en la cruz y resucitara. Y aún así,
hermano, pongan cuidado, para que el Padre y el Hijo puedan morar en nosotros, la iglesia, su cuerpo, es necesario que sea por medio de su Santo Espíritu. ¿Sí ven cómo vamos viendo la economía de Dios en la Trinidad económica? Es necesario que el Padre y el Hijo moren en nosotros, pero por medio de su Santo Espíritu, quien le imparte vida a la iglesia. Él trajo vida a la iglesia. La vida de Dios nos las imparte el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros. De manera que si nosotros creemos que el Espíritu Santo no es Dios, que el Hijo no es Dios, pues no tendríamos vida, hermano. No tendríamos vida, estaríamos muertos todavía. Entonces, todo el propósito de Dios se desarrolla desde el Padre, en el Hijo y mediante el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Hijo es coeterno y es consustancial con el Padre. Leamos Juan 1:1. El quien es rápido para conseguir las citas. ¿Qué dice Juan 1:1? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si el Verbo era Dios, es coeterno con el Padre. Amén. También dice en Juan 1:14, ahí cerquita, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Ya vimos que el Verbo era Dios. Ahora dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios tabernaculizó entre los hombres, hizo su tabernáculo, hizo su morada entre los hombres. Su morada de Dios entre los hombres se llama Jesucristo. Amén. Ese es el tabernáculo de Dios. El verdadero templo de Dios se llama Jesucristo. Y si nosotros somos templo de Dios, es porque hacemos parte de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Por eso somos la casa de Dios. Amén. Por eso somos la casa de Dios. Y somos el templo de Dios. Por eso no necesitamos usar templos materiales y físicos. Amén. Ahora, también en Hebreos 1 podemos leer los versículos 2 y 3. Ahí vamos a ver cómo el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Dice, en el primer versículo dice que en otros tiempos Dios habló a los hombres por medio de los profetas, etcétera, etcétera. Y en el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de su esencia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos que el Padre y el Hijo son de la misma esencia. ¿Y la palabra de Dios es verdad? Es verdadera. Amén. No hay para qué meterle ni estoicismo, ni platonismo, ni neoplatonismo. La filosofía lo que hace es que enreda la vida. Nosotros no necesitamos filosofía para conocer a Dios. Cristo es el Hijo unigénito que sale de Él, de Dios. Dice en Juan 1:18. ¿Les parece mucho ladrillazo o vamos entendiendo? Con la ayuda del Señor, amén, por revelación del Espíritu Santo. Amén, hermano. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Hijo es el unigénito. Nosotros somos hijos, pero por adopción. Nosotros somos hijos por adopción. Ahora, su divinidad, o sea, la divinidad de Cristo, tomó carne. Allá en Filipenses, acuérdense que Filipenses 2 lo dice bien claro. Se despojó de su prerrogativa y demás de Dios, porque nunca ha dejado de ser Dios, pero se despojó de eso y se humilló, se hizo hombre, y más que eso, se hizo esclavo de los hombres. Entonces su divinidad tomó carne, se hizo hombre, pasó por la muerte y resucitó. Y al resucitar, miren hermano, pónganle cuidado. Ya dijimos y lo leímos en la palabra que Cristo es el Hijo, es el Hijo unigénito. Ahora, al tomar carne, ir a la cruz, morir, ser sepultado, resucitar, miren lo que pasa. Se convirtió en el Hijo primogénito de Dios. Pero cuando Él pasó por ese proceso, ahora es el primogénito entre muchos hermanos, porque al resucitar Él, nosotros vamos también a resucitar con la resurrección, con el poder con que Él fue resucitado. Entonces Él es el primogénito entre muchos hermanos. Leámoslo en Hechos 13:33. Cuando Pablo estaba por allá predicando en una sinagoga, dijo estas palabras. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero eso es por su resurrección. No se trata de que algún día en la eternidad lo engendró, no, porque Él es Dios como el Padre, sino que al resucitar fue engendrado como el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Pues la resurrección de Jesucristo produjo la resurrección de todos los creyentes. Nosotros vamos
a resucitar. Porque nosotros ya tenemos vida eterna. La muerte ya no hace su obra en nosotros, porque ya tenemos vida eterna. Lo único que nos va a sobrevenir es una muerte física, no espiritual. Estábamos muertos espiritualmente. El otro día estuvimos enseñando acerca de la primera muerte. La primera muerte es el pecado. Nosotros nacimos muertos, hermano. Dice, recuerden que allá en Efesios 2 lo dice, y vosotros fuisteis salvados o algo así, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que esa es la primera muerte. La primera muerte no es la física. La primera muerte es el pecado. Todos nacemos muertos. Y recuerden la cita aquella que leíamos, cuando el Señor, un joven le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero deja que entierre a mi padre. O sea, seguramente estaba ya anciano, enfermo. Espérate que él muera y yo lo entierro y entonces te sigo. Y él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque toda la humanidad está muerta. Amén. Pero la iglesia, hermano, somos ya raza viva. Todos estamos vivos eternamente. Bueno, en la primera de Pedro 1:3 vamos a confirmar esto que estamos hablando. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, un nuevo nacimiento, lo que llaman regeneración. El día que creímos, nosotros nacimos de nuevo, nacimos a la vida eterna. Nacimos al reino de Dios. Nacimos para el cielo, para Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y eso ocurre por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él es el primogénito. Y Él se presentó como las primicias al Padre. Recuerden, y eso lo hemos mencionado, en Juan 20, cuando dice que María Magdalena, al ir a buscar y a visitar la tumba del Señor, se encontró con que no estaba el cuerpo en la tumba. Y vio a alguien y pensó que era el jardinero, el hortelano. Y preguntó, se puso muy triste. De pronto escucha la voz del Señor que le dijo María. Se sorprendió y trató de abrazarlo. Y él no se dejó abrazar. No me toques. No me he presentado el Padre. Él tenía primero que presentarse como primicias al Padre. Y bajó de nuevo, hermano, porque tenía que durar 40 días después de su resurrección, antes de la ascensión al cielo. Y ya después que vino, recuerden que
comió, se le presentó, ¿tenéis algo que comer? Comió pescado. Tomás no creía, dudaba, y le dijo: Tomás, tócame las llagas, para que veas que un fantasma no tiene un cuerpo como yo. Tócame, mete tus dedos en mis llagas. Ella se dejó tocar porque ya se había presentado delante del Padre como primicias después de su gloriosa resurrección. Entonces fue el primero en resucitar para una vida eterna y gloriosa. Porque antes de él mismo había resucitado personas, pero todas esas personas habían muerto, hermano. Dice la palabra que cuando él murió en aquella agonía en la cruz y murió, dice que muchas personas vieron, personas que se habían muerto lo vieron resucitado. Pero todas esas personas, Lázaro, todos, volvieron a gustar la muerte física. Entonces, el primero que nació a una raza nueva para la vida eterna, como primicias, fue el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, y fueron todas estas personas que menciona 1 Pedro 1:3, dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ellos, incluidos nosotros, fueron engendrados juntamente con Cristo en el nuevo hombre. Nosotros somos una nueva creación, una nueva raza. Nosotros vivimos, hermanos, en esta tierra, pero no somos ya de esta tierra. Y si nos encantan las cosas de la tierra, es porque no nos encanta mucho la del cielo. Ay, ay, ay. Entonces, cuando esos predicadores, pastores, como se llamen, le dicen a las personas: siembra para que recojan mucho y te llenes de dinero, ustedes no le están sembrando los principios del cielo, sino los principios terrenales. Terrenales. Le están ofreciendo carros, casas. A las niñas les dicen: te vas a casar con un príncipe azul, y todo es de la tierra, de la tierra. Bendiciones de la tierra. Amén. Amén, hermano. Pero las bendiciones de la iglesia son del cielo. Del cielo. Buscar primeramente. Me van a decir repetitivo y tonto, pero siempre nosotros no pensamos en la profundidad de Juan. Entonces, cada día mejor como lo piensa él. Entonces, caemos cada día menos en errores, en trampas. Si nosotros, siendo creyentes, no vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios, sino a los principios terrenales, vamos de tropiezo en tropiezo, aun cuando seamos creyentes. Entonces no vivimos la vida de resurrección. Nosotros tenemos que vivir la vida de resurrección. La vida de resurrección la vivimos desde ahora. Sí. Pero entonces, no sé, me siento confundida ahí, porque cuando yo leo las bendiciones, pues veo que son tangibles. Entonces, bendito tú en la
cómo se hace el empalme. Entonces, sí. Hay un versículo en la Biblia del Nuevo Testamento que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, donde quieran llamar y se os abrirá. Amén. Y todo aquel que pide se le da. Pero si tú sigues leyendo ese capítulo, al final dice: a quien pida al Espíritu Santo. Ahí no está refiriendo a nada material. Y las bendiciones que nosotros recibimos es por buscar a Dios, su presencia, su justicia, su comunión, su relación con Él, la su relación. voluntad. Exacto, esas son las bendiciones que nosotros debemos pedir, pero a nosotros nos han enseñado lo terrenal. Es por eso que cuando se nos enseña en esta clase de enseñanzas que son revelación del Señor, estábamos acostumbrados a la comodidad, a que pidiéramos, a que el Señor nos diera una casa, los hijos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos cuáles son las bendiciones son las del cielo, las de Dios. Buscar su presencia, su voluntad, tener una comunión, una relación con el Señor. Esas son las bendiciones. Lo demás son añadiduras. No porque usted se porte bien, porque probablemente usted se porte bien, pero no tiene bendiciones. O sea, es la voluntad de Dios, lo que Él quiera en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el contexto de Deuteronomio 28? El contexto de Deuteronomio 28 va dirigido a su pueblo en una etapa de la economía de Dios. Porque la economía de Dios se va revelando por etapas. La economía de Dios es lo que llaman dispensación. La economía de Dios se va revelando dispensacionalmente. En esa dispensación todavía no había llegado la dispensación del reino. Todavía estaba un pueblo que venía en un desierto, en un peregrinar, un pueblo que debía vivir una vida terrenal con un gobernante. Llegaría el momento de tener su propio rey. No habían tenido ni siquiera la etapa de los jueces, mucho menos la etapa de los reyes, ni nada. Entonces, si ellos se obedecían y caminaban de acuerdo a las leyes que Dios les había dado en el monte Sinaí, les había, firmado un pacto matrimonial, ¿recuerdan? Un pacto matrimonial. Ya eran considerados como su esposa, ese pueblo, aunque todavía las bodas no habían llegado a realizarse, pero ese pacto tenía fuerza matrimonial. Y de hecho hubo desobediencia y de hecho hubo un divorcio, ¿sí? Y como consecuencia de ese divorcio, las 10 tribus del norte jamás regresaron de su cautiverio de Asiria hasta el día de hoy, hasta que vino el Mesías y le predicaron: venga, ya hay una solución, ya puede haber la boda, puede haber el matrimonio. Amén. Entonces era un pueblo terrenal que debía regirse por leyes. Si tú obedeces las leyes, mis principios, me buscas, etcétera, tú vas a tener prosperidad a donde yo te voy a poner, en la tierra que te voy a instalar. Tú vas a tener entonces tu manutención, tu ganado va a parir, tus hijos no van a ser llevados esclavos,
Vas a tener en tu artesa de amasar tu comidita, tu pan todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú me fallas por amor a ti, yo voy a cortar con esos beneficios. ¿Para qué? Para que tú tengas que buscar mi rostro, buscando misericordia. Porque Él no lo hacía de puro castigo per se, porque sí, sino que cuando el Señor permitía que al pueblo de Israel se le entrara el enemigo y se comieran el ganado, las cosechas, era para que clamaran a Dios. Porque uno cuando está en apuro es cuando más clama al Señor. Pero cuando está todo bollante, como que se lo olvida un poquito. Y por eso más adelante dice que lo que él quiere es que Él ocupe el primer lugar, que Él sea el primero, que Él reine sobre todos nuestros deseos y que Él sea nuestro Dios realmente. Amén. De corazón. Entonces, aplicándolo a la iglesia, si entramos a vivir el reino de Dios y su justicia, eso nos trae bendición también. Es una pregunta que para muchos, pues que ahí está en 1 Juan 5, 6 sobre el testimonio del Espíritu Santo, sobre la Trinidad. ¿Cómo explicar, hermano, con revelación del Espíritu Santo, pues a la gente sobre la Trinidad? Porque es un misterio. La verdad, yo analizando y pensando sobre esta pregunta, yo pensaba, pues cuando me muere y me encuentre con Dios me preguntaré esto, porque realmente es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Sí. ¿Cómo se les explica a la gente? Dice que por revelación, ¿no? Y lo está escrito en la palabra. Pero ¿cómo lo explicaría usted en una forma sencilla? En pocas palabras. Sí. En pocas palabras. Entonces, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una expresión. Sí. Lo que la palabra dice es su palabra, su verbo, o en griego su logos, y que por ese verbo Él creó todas las cosas. Entonces dicen los teólogos que Él se enamora de su verbo. Él se enamora. Es de su misma persona, ¿sabe? Dice unigénito. Él se enamora. Y el amor que lo une a su verbo se plasma en el Espíritu Santo. Más o menos es lo que, como lo plantean algunos teólogos. Porque el verbo sale de Él, del Padre. El Padre sale del verbo. Entonces Él se enamora de ese verbo, lo ama. Y el amor que une al verbo con el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, desde que Dios existe la palabra, existe el verbo de Dios en Él. Entonces existe el Espíritu de Dios, porque de todas maneras Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Como le dice el Señor a la samaritana, Dios es Espíritu, y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, lógicamente, en Jesucristo. Pero entonces el Padre, por mismo amor a su Hijo, se vuelve hombre, el mismo Padre se vuelve hombre para morir en la cruz, para redimirnos. No, pues de todas maneras, el que toma, el que encarna es el verbo de Él, la palabra, el que toma, entonces carne, se tabernaculiza, o sea, Él encuentra
algo, una morada que en la persona humana del Señor Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Así que después en otros concilios, eso también lo dividen y podemos verlo en próximas lecciones, eso que le estamos en este momento hablando. Verdadero hombre y verdadero Dios. Sí, lo podemos ver después. Entender algo, pero pues ¿cómo se explica una persona pues que ahora está conociendo? Es Sí. difícil. Ahora, Rosita, es tan difícil, es Dios. Y para nosotros es difícil o imposible explicar a Dios. Explicarlo es imposible, a menos realmente que uno reciba revelación. Uno, como te digo, el verbo, la misma palabra lo dice, es la palabra de Dios que sale de Dios, que es intrínseca en Dios, y Él la pronuncia para crear. Entonces, la Trinidad interviene, como decíamos hace rato, en todo lo que hace Dios, interviene la Trinidad. Pero en la Trinidad económica, entonces, específicamente, el Padre es el Creador, el Espíritu Santo es el Redentor, y digo, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador. Pero intervienen siempre. Para la hermana Rosita, porque estos días pues la pregunta cuando le hicimos a don Arcadio, que ya vamos a hacer una pregunta exacta de la Trinidad, ¿cierto? La pregunta fue de si todos los pentecostés eran unicistas, que tenemos un hermano cristiano también en la empresa que es unicista, no lo regaña porque le decimos unitario. Hermano, don Arcadio, lo que hemos encontrado es tan difícil explicar para ellos es tan difícil explicar la unicidad de Dios como para nosotros explicar la Trinidad de Dios. Ellos se matan y todo lo llevan a interpretación, de decir, no, es que mire, aquí muestran a Jesús como el Creador, aquí muestran al Padre como el Creador y aquí muestran al Espíritu como Creador en versículos. Y dicen, por ende, es la misma persona. Y van y dicen, no, así como en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba con distintos nombres, lo que hizo fue que se manifestó con un nuevo nombre, que fue Jesús, o fue Hijo, o fue Padre, o fue Espíritu, pero para ellos es eso. En el Antiguo Testamento ellos lo interpretan es simplemente Dios se manifestó como otra persona siendo la misma persona. Pero hay suficientes versículos donde se hablan una a otro, donde se hablan que nosotros decimos a ellos una manifestación a otra, que deja claro que no son una sola persona. Porque dicen, dígame un versículo donde diga, son una persona. No lo encontramos, pero por el hecho de cómo se comportan, manifiestan que son distintos y que el uno se somete al otro. Y vuelvo a lo mismo, hemos llegado a una conclusión con Armando, y lo hablábamos con Clarita también. En ese tema yo creo que Dios es tan grande su misterio, como ahorita lo dijo Natalia, que para nosotros lograr entender cómo trabaja, cómo funciona, yo creo que estamos en pañales y no vamos a lograr salir nunca de ahí. Sí. Y volvemos a lo mismo, o sea, tanto para nosotros explicarle a una persona la Trinidad, como un unicista explicarle a otra persona, yo digo que eso es totalmente revelación de Dios a su corazón, como dice la palabra que nadie llama al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Amén. Así nadie va a lograr comprender a Dios sino por su propio Espíritu va a llegar ese conocimiento a nuestro corazón. Hay una corriente de sabelianistas, cuando decimos sabelianistas son unitarios, hay una corriente de sabelianistas que dice así, que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Subió al cielo, se volvió espíritu y bajó, para no dar su brazo a torcer, que Él dice
voy a enviaros otro consolador. Y cuando tú llegas allá, a Hechos 13, donde estaba reunido orando y ayunando el presbiterio en Antioquía, ahí dice, y dijo el Espíritu Santo. Si tú vas a leer el Evangelio y el Señor Jesucristo dijo, y aquí dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Él toma la decisión de llamar a dos varones para la obra, para una obra. Amén. Y el Espíritu Santo, Hermano Arcadio. Sí. Pues mirando lo que está diciendo él, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando respecto a que reconocen la divinidad de Dios, pero no reconocen las personas. Exactamente. Entonces, pienso que el tema se concluye ahí. O sea, una cosa es que el unitario, él reconoce la divinidad de Dios, pero él no reconoce las personas. O sea, no reconoce al Padre, no reconoce al Hijo y no reconoce al Espíritu Santo como personas. Harían lo mismo que hacen los testigos de Jehová, lo reconocen como una fuerza activa, sí, pero lo reconocen como una persona. Bueno, yo diría que, o sea, algo que, perdón, me interrumpo, algo porque este tema lo hemos tratado harto en este tiempo, ¿cierto? Algo que es claro y que no, algo que es claro y que nosotros hablábamos es el espíritu definitivamente viene sobre los dos, sobre el que es unicitario, sobre el que es unitario, porque hemos llegado a la conclusión de o sea, ¿quién va a lograr entender a Dios? ¿Y en quién va a lograr decir al Espíritu Santo no lo haga? No haga esto o no apoye esto y no apoye el otro. A él le interesa una sola cosa y es la unidad de la iglesia. Que sí, hay que tener en cuenta lo que dijo el hermano Raúl, es lo otro, el movimiento del arrianismo, ¿cierto? Que es que niega que Jesús es Dios. O sea, ese sí es un error profundo todavía. Ese es un error que realmente niega a Jesús y niega, lógicamente, pues, la salvación, porque la salvación vino por su muerte y resurrección. Mientras que con los unitarios pues estamos como un poco más cerca porque, aunque ellos dicen de la misma persona, no están negando la divinidad, y usted habla con ellos y usted les dice, pero ¿cómo no van a lograr entender que son tres? Porque ellos dicen, no, yo entiendo que soy salvo por Jesús y que soy salvo en el nombre de Jesús, pero que voy al Padre porque Jesús me salvó, pero el Padre es el mismo Jesús y entran allí, el Padre se hizo hombre, pero entonces algo chistoso de Arcadio porque comienzan a hablar y dicen, no, pero acá Jesús dice, Padre, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, dice, Padre, yo digo esto para que todos se den cuenta que realmente yo soy de tu agrado y que tú me escuchas. Y dice, no, ojo que es que ahí habló Jesús hombre. Bueno, pero luego alguien dice, yo sé que tú me escuchas, Lázaro levante. No, ahí habló Jesús Dios. Entonces yo digo, nosotros decíamos, bueno, entonces dígame, ¿quién es la persona autorizada para decir cuándo Jesús hablaba como Dios y cuándo Jesús hablaba como hombre? Porque entra temas de interpretación, yo interpreto. Sí. Fue tanto así que en un versículo de Isaías, don Arcadio, le dijimos, mire aquí Isaías 42, 44, 42, le decimos, aquí está hablando Dios Padre y está diciendo, no sé qué es en un versículo que habíamos contado, don Arcadio, dice, muéstrenos, enséñenos, díganos, háganos, todo en plural lo está diciendo Dios. ¿Quién hay que haga esto? Muéstranos, díganos, revélenos, enséñenos, aconséjenos. Y luego ahí dice, yo enviaré a mi siervo. Exacto. Y ahí dice, ¿quién irá por nosotros? Dice. Y ahí dice Dios, le dice, no, ojo que ese siervo es Ciro. Y acá le decimos, pero el siguiente versículo dice que ese siervo nos salvará, ¿cierto? Nos salvará. No, ahí ya hablaba Jesús. Entonces, el unitario o el unicista se va a interpretación y depende 100% de este versículo quiere decir y este del siguiente versículo quiere decir otra cosa. Entonces, se va mucho a lo yo opino, que este versículo hacía referencia a esto y este otro versículo hacía referencia al otro, y no dejan que haya un contexto y que haya una continuidad.
esos temas. Solo ponen el fragmento, pero no se lee en contexto todo el contexto Sí. seguido del continuo. Hermano, hay una corriente, hubo una corriente, o la hay, porque eso, todas esas cosas han seguido hasta el día de hoy. Un momentito, que se llama, pónganle cuidado esta palabrita, patripasionismo. Mira, patri de padre y pasionismo de pasión. ¿Qué es eso? Que esa doctrina dice que el Padre es el Hijo revelado en carne. Sí. De manera que el Padre se autolimitó. Esa es la corriente que se llama patripasionismo. Haciéndose hombre y sufriendo la muerte en la cruz del Calvario. Patripasionismo, la cruz del Calvario. Y que el Hijo era una manifestación del Padre. Sabelio, otro compañero de él llamado Praxeas, con X, Praxeas, Noeto de Esmirna, son nombres de donde arranca el unitarismo, y sus seguidores no pudieron distinguir entre persona y esencia. Una cosa es la persona, hermano, y otra es la esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia porque es el mismo Dios. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes. Amén. Incluso en esa confusión insistían en llamar, miren, triteístas, o sea, que a los trinitarios, casi no me gusta usar esa palabra trinitario para que no me vayan a decir que yo creo en tres dioses, pero a veces hay que utilizarla porque no hay otra palabra que la reemplace. Entonces ellos, Sabelio, Praxeas, Noeto de Esmirna y sus compañeros le llamaban triteístas, supuestamente a los que creen en tres dioses, a todos los creyentes ortodoxos. Ortodoxo significa que siguen la ortodoxia, la palabra, la verdad de Dios. No necesitamos decirnos que somos trinitarios, somos ortodoxos. Creemos la verdad, amén. Sencillamente creemos la verdad. Ellos, los unitarios, dicen eso, ponen ejemplo, que el ejemplo del agua, que el agua puede estar sólida, luego se convierte a gas, luego se convierte a líquido, pero que sigue siendo el mismo agua. Y así por el estilo. Sí. Y o sea, porque es que hemos tenido harta charla en esos días de años. Y se justifica de un versículo que justifique eso. Es que eso no viene no por revelación. Sí. Entonces es una blasfemia cuando yo pretendo explicar gráficamente, decir que el dedo está compuesto de falange, falangina y falangeta, y que es un solo dedo, que son tres partes de un solo dedo, o lo mismo lo del huevo. Entonces es una blasfemia. Yo más bien me inclinaría a algo que vive en nosotros y que se asemeja mucho en que nosotros somos tripartitas o tripartitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos compuestos de un espíritu diferente del alma y diferente del cuerpo. Cuando dice en Génesis 2:7 creo, dice que formó Dios al hombre del barro de la tierra, de todos los componentes que hay en la naturaleza. Luego le sopló aliento de vidas, en plural,
al hebreo, aliento o espíritu es ruaj. O ruaj griego es neuma. Entonces, tú vas leyendo el viento, llegó un viento fuerte, vas a leer, dice neuma. Dice, el Espíritu Santo es neuma. Sí, es lo mismo. Entonces, le sopló aliento de vidas. Y cuando el aliento de vidas, o sea, el Espíritu de Dios, le sopló aliento de vidas, Dios, hizo el contacto con el cuerpo, entonces dice, y vino a ser el hombre un ser viviente, o sea, un alma viviente, o sea, que se formó el alma al tener el contacto del aliento de vidas con el cuerpo. Se formó una tercera parte llamada alma, o sea, la personalidad, el ego de la persona, por la cual tiene pensamiento, tiene voluntad y tiene sentimientos. Eso está en el alma. Amén. El Espíritu, claro que fue dado a nosotros con la exclusividad de morar Dios en el hombre. Y por eso el Espíritu tiene otras cosas que son, digamos, la conciencia, sí, tiene la comunión y tiene una tercera parte, digamos, o función que se llama, cuando uno recibe algo de impacto, ¿cómo es la palabra en este momento? ¿Ah? No. Conciencia. No, esta conciencia es otra palabra. Sí, conciencia es una cosa, la comunión es otra. Cuando, ahora se me escapa la palabra, cuando recibe uno de Dios la información, cuando recibe de Dios una revelación. ¿Entendido, hermano? Que es diferente a la conciencia. La conciencia es algo diferente porque la conciencia nos va diciendo el grado de luz de Dios que hay en nosotros, el grado de luz que hay, el grado de revelación que ya tenemos de Dios, la conciencia en nosotros. Hace parte también del corazón. Y bueno, en cualquier momento le doy la palabra. Quiero decirle una explicación final, porque hemos dicho ciertas palabritas. Sí, intuición. Esa es la otra parte. Intuición. Dios nos habla por la intuición. Amén. Tenemos nosotros comunión con Él por la adoración y también la conciencia. Esas son las tres partes del Espíritu. Hermanos, la intuición. El patripassionismo. Lo último que le decía en la palabrita es patripassionismo, o sea que dicen ellos que el Padre fue el que se sometió a la pasión, no el Hijo. El patripassionismo es lo mismo que monarquismo modalista, es lo mismo. O sea, solamente el Padre hizo todo. Monarquismo modalista, cuyo principal exponente, recuerden, es Praxeas, que vivió en Roma, pero él era procedente de Asia Menor. Vivió en Roma en tiempos del emperador Marco Aurelio, fue en el 161.
Si ustedes han visto la película que se llama El Gladiador, ese emperador que presentan allí es Marco Aurelio. Él era un escritor, un filósofo, un poeta. Marco Aurelio. Había un predicador en los primeros siglos llamado Tertuliano. Tertuliano, no sé si ustedes lo han oído mencionar, dijo la siguiente idea de praxias. Praxia era de la misma corriente de Saverio. Tertuliano dijo que Praxias había crucificado al Padre, anulado al Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué pasó con el Hijo? Si el que fue crucificado fue el Padre, pues al Hijo no lo menciona. Tengamos en cuenta que el trinitarianismo no es lo mismo que triteísmo. Porque lo que dicen triteístas dicen que nosotros creemos en 3 dioses. Pero cuando se dice trinitarianismo, se refiere más que creemos en un solo Dios, pero con 3 personas distintas. En Dios, una es de esencia, 3 son las personas en esa única esencia. Entonces, volviendo un poquito antes, Pablo de Samosata, ya se nos olvidó, en Antioquía, presbítero de Antioquía, Praxias, Saverio y todos sus seguidores en la historia no han podido armonizar lo que revela la Biblia al respecto. Entonces ellos se buscan juegos de palabras, como tú decías, que aquí no habla el Hijo, aquí no habla el hombre, aquí habla Dios, aquí tampoco habla Dios, sino Jesús el hombre y demás. Jesucristo, cuando habló, siempre habló como hombre y como Dios. Amén. A veces tú vas leyendo las cartas de Pablo y él dice, esto lo digo yo, no Dios. ¿No han visto eso? En Corintios lo dice. Esto no lo dice Dios, lo digo yo. Son palabras mías, pero de todas maneras están en la Biblia y se consideran como palabra de Dios, inspiradas. Algo importante que encontré es que ellos dicen, bueno, son manifestaciones de Dios, y algo clave, ellos decían, cuando era una manifestación, Dios mismo lo afirmaba, porque por ejemplo en Génesis 6, me parece, ahí dice, ahí le dice Moisés, no Génesis 6, no, más en antiguo, ahí dice Moisés, bueno, ¿y quién les diré que me envió? Y dile, yo soy que ha enviado. Diles, yo soy Jehová que ha enviado, porque con este nombre no me revelé a vuestros padres, sino como Dios Todopoderoso. Y yo decía, ahí está claro, Dios mismo afirmaba diciendo, yo me revelé con otro nombre. Entonces, ¿por qué Jesucristo no dice, antes ustedes me decían Jehová, pero ahora me revelo como hijo? O antes ustedes me decían Dios, ahora yo me revelo como Jesucristo hombre, o algo así. No, sino que él mismo afirma ser otra persona distinta, y esos son como punticos así claves que uno va encontrando para decirles, oiga, sí, es que nomás en un versículo dice, si no fuera así yo no lo hubiera dicho, porque yo os digo la verdad. Y les digo, si el mismo Señor Jesús está diciendo, voy al Padre para que venga otro consolador, y no se preocupen porque yo estaré con ustedes. Entonces, si no fuera verdad, ¿por qué él lo decía? O sea, uno es claro que Dios no es Dios de confusión, y él no va a hablar en un momento de una forma y luego hablar de otra para dejar a su iglesia
es como si lo hiciera Él. Pero la Biblia es bien clara que lo hace otra persona. No os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y cuando Él venga, os guiará toda verdad y os recordará todo lo que yo os he dicho. No cuando yo vuelva. No cuando yo vuelva. Ahora, cuando ustedes recuerdan el pasaje del Evangelio, cuando los soldados del Sanedrín fueron buscándolo para apresarlo. ¿A qué buscáis? A Jesús de Nazaret. Entonces dice, yo soy. Esa frase la dijo dando a revelar que Él es el yo soy. De tal manera que dice la palabra que todos ellos cayeron, hermano. Cayeron al suelo ante la revelación de que Él es el yo soy, Jesucristo. Él es el gran yo soy. Antes del yo soy, la palabra no habla sino de Elohim. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. No dice yo soy, no dice Jehová, no dice Yahvé. Elohim, el Dios creador, etc. Pero cuando el hombre empieza, Dios empieza a interesarse por el hombre caído, empieza a buscar la manera de ayudarlo, de salvarlo, ya no se revela como el Elohim, ahora se revela como el yo soy, el Yahvé. Amén. Que está en un tetragramón, o sea, cuatro letras que después en el hebreo le empezaron a ponerle unas vocales para poderlo leer y demás, pero se reveló desde el principio como un tetragramón, o sea, cuatro letras que dice yo soy el que soy. Exacto, yo soy. Entonces, yo soy el que me intereso por mi pueblo. Yo soy el que estoy hablando contigo. Ya no se revela allí como el Elohim, o sea, el plural de Eloah. Fíjate que Elohim es un plural majestático. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No, bueno, es que ellos dicen no hay una pluralidad de personas, hay una pluralidad de fuerzas. Eso es lo que significa ese Elohim. Entonces, hermanos, la divinidad, pero no creen en las personas. Estas enseñanzas son un poco, como les decía, como un poco fuertes, pero es necesario que las abordemos. Amén. Es interesante que nosotros abordemos. Después siguieron dirimiendo en los consecuentes concilios otros aspectos de las controversias alrededor de Cristo, o sea, cristológica, que vamos a verlas con el ayuda del Señor, porque eso enriquece nuestro conocimiento de Dios a medida que vamos avanzando. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Hay algo que encontramos también. Por ejemplo, que ellos dicen que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra era Jesús, pero cuando retornó al cielo ya glorificado, volvió a ser el Padre. Entonces ellos dicen, por eso es que todos los versículos aquí donde aparece Jesús se hablan las dos personalidades. Y encontramos un versículo, por ejemplo, en Apocalipsis, donde dice, y el que estaba sentado en el trono, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que estaban delante del trono, y dice, y Juan dice que sacaron del rollo y no hubo nadie lindo. Entonces dice, oh, ¿quién habrá lindo? Y se puso a llorar y dijo, no llores, mira quién apareció. Y dice, y aparece el cordero que fue inmolado entre los 4 seres vivientes y entre el que está sentado en el trono, y tomó el rollo del que estaba sentado en el trono y comienza a desatar los sellos. Entonces, algo fácil es porque uno dice, bueno, si ya está Dios, Jesús glorificado ahí, ¿por qué sigue apareciendo como un ser distinto al que está sentado en el trono? Y fíjate que en las palabras de Pedro el día de Pentecostés, allí en Hechos 2,
Hay un versículo que dice, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, el Padre. Si lo pudiéramos encontrar rápidamente. Hechos 2, en lo que llaman el sermón de Pentecostés. A ver si lo encontramos antes del 38. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Busquemos un momentito, es importante, hermano. 36. 2:36. A ver, proyecto de hermano. Ahí está. 2:36. Ya está en la pantalla. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Claro, ¿no? Y en Apocalipsis, en el mismo lugar donde se manifiesta, dice enseguida, y Dios le dio la honra, le dio toda autoridad para recibir la honra de los hombres y la alabanza. Dice, y los 24 ancianos se postraron y los seres vivientes y todos alabaron al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero. O sea, le fue dado, dice ahí, la palabra que concuerda con esa, le ha hecho o le dio un estatus. Y cuando 6, si no estoy en mal. todas las cartas de Pablo y las de inclusive las de Juan y las de Pedro, tú vas leyendo y dice, por ejemplo, Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, etc. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros encontramos en toda la palabra de Dios, hermano. Dice en 1 Corintios 1:3, en 1 Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero es que ellos dicen, ese y no significa otra cosa, significa y el mismo Jesucristo. Así. Sí. Claro. O sea, yo no sé, yo les decía, pero es que ustedes ya no entran a jugar con una interpretación, sino entran inclusive a destruir el castellano, se puede decir, porque yo digo, ustedes cómo van a cambiar el significado de algunos conectores que todas habían significado algo y ahorita ustedes dicen, no, ese i o ese o o ese con significa otra cosa que no es propio del castellano. Y claro, eso es fácil, las personas piensan que el que está allá en un púlpito pues se las sabe todas, y toda la revelación de Dios, y lo que él dice es más importante que la Biblia que yo tengo entre manos. Sí. Entonces desmiente y dice, ay, pobrecito, el que tradujo esta palabra. Ese versículo también, el de Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, para que se habla de Jesucristo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Está hablando ya para Dios su Padre. Ese es el lenguaje, hermano. Y tenemos nosotros, hermano. No se confrontan con la palabra. Amén. Nosotros nos inclinamos ante la palabra de Dios por su Espíritu. Hemos recibido la revelación, hermano. Nosotros entendemos ahora mejor que antes que
ya para nosotros es más importante entender qué cosa es la Trinidad económica. Amén. En la economía de Dios, cada una de las personas tiene un rol definido dentro de la economía de Dios. Dios no se para. Dios sigue adelante. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en la cita que mencionó la hermana, en primera de Juan 5, el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Sí, hay una cosa para que no se vayan a sorprender, hermanos. Es que en las Biblias de críticas, donde hay crítica textual, yo tengo una semicrítica. Este versículo 7, y el Señor permitió que quedara porque es una verdad. Amén. Pero hay una cosa, que ese versículo 7 no está en los primeros manuscritos, los manuscritos más antiguos. Parece que fue interpolado porque antes no había imprenta, antes antes eran los escribas, o sea, escribían a mano las copias, por eso se llaman manuscritos. Entonces, algún copista le pondría en el margen esto, en el siglo tal, cuarto, quinto, lo que sea. Entonces, el siguiente copista, en vez de dejarlo en el margen, lo metió dentro del texto, porque cualquier testigo de Jehová o sabelenista te lo puede decir. No, puede hasta conocer eso. Eso no está dentro de en los primeros manuscritos. Seguramente el Espíritu Santo dejó que eso quedara porque es una gran verdad. Amén, hermano. Eso es una gran verdad. Ese versículo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso es una gran verdad. Y por eso el Espíritu Santo permitió que quedara. Pero ahí, dentro de la Biblia, los manuscritos han tenido ciertas variaciones por los copistas, hermano. Algunos copistas le han omitido, otros le agregan cositas, aunque sean verdad. En una Biblia de crítica textual, abajo te dice: esto no está en los versículos tal y tal, esto es tal cosa. Yo tengo una Biblia que se llama semicrítica. Dice algunas cositas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, lo de la mujer cogida en adulterio no está en los manuscritos más antiguos. Introducido como en el siglo 7, 8. Entonces fue interpolado, aunque no es verdad, y el Espíritu Santo lo dejó porque es una verdad. Pero son cosas que se agarran, hermano, para enfrentarse
hay algo importante también que nos decían es, prácticamente ellos no ven todo el tema de cartas, todas las cartas como texto canónico, sino simplemente como cartas específicas a una comunidad y que sirven de ejemplo para uno solucionar problemas en la iglesia como se presentaban en la iglesia de Corintio, en el Corinto, y prácticamente eliminan los textos como textos sagrados de la Biblia y los dejan a un nivel más bajo. Sí. Eso sí, no lo decía porque pero acá Pablo dice, aquí Pedro dice, y él dice, no, es que esos son consejos que ellos daban a la problemática de esa iglesia, pero eso no quiere decir que sea palabra de Dios